Buenas noches, soy la doctora Vanessa Yancinincha González, residente de segundo año del Hospital Nacional Edgardo Reballetín Martins en el servicio de radiología. Vamos a ver el tema de diagnóstico por imágenes de ácido isquémico. El ácido isquémico parte de una disminución del flujo sanguíneo cerebral que va a ocasionar un daño neuronal de inicio súbito con pérdida de la función transitoria permanente. Es una patología bastante frecuente, incluso la séptima causa de pérdida de años de vida saludable. El ácido isquémico en realidad es una enfermedad que puede diagnosticarse solamente con un examen físico adecuado, pero la confirmación suele darse con una tomografía cerebral sin contraste. Es muy importante el rol de la radiología en un infarto cerebral. Vamos a ir tocando 6 puntos que nos van a explicar justamente el rol de la radiología en el infarto. Cuando hay una sospecha clínica de infarto cerebral, es muy importante descartar en primer lugar que hay una hemorragia intracerebral. Esto porque la hemorragia va a contraindicar que se pueda dar un tratamiento de trombólisis. Entonces tenemos que conocer cómo se ve la hemorragia en tomografía y en resonancia. En tomografía, la hemorragia se va a ver como en una imagen hiperdensa rodeada de un edema perilesional. En resonancia va a depender bastante del estadio, pero en general la hemorragia se va a ver como una imagen hiperintensa en T1, hipointensa o isointensa en T2 y marcadamente hipointensa en las imágenes de susceptibilidad. Esto es en general, pero sabemos que la hemorragia se comporta de diferente forma dependiendo si es una hemorragia hiperaguda, aguda, subaguda o crónica. Una vez que descartamos que haya habido hemorragia, tenemos que confirmar que estamos frente a un ACV isquémico y determinar en qué tiempo de cronicidad está el infarto. Sabemos que el ACV y su forma de presentación va a depender bastante del tiempo de instalación. En tomografía, un infarto hiperagudo menor de 6 horas va a ser de muy difícil identificación. Hay signos muy sutiles que nos van a tratar de diagnosticar un infarto hiperagudo. Primero, cuando veamos una arteria, generalmente la arteria cerebral media, más hiperdensa que su lado contralateral, vamos a estar frente a un signo llamado el signo de la arteria hiperdensa. El que esté hiperdensa significa de que probablemente tenga un componente trombótico dentro de su luz. Otro signo importante, pero un poco más difícil de observar, es el signo de ribete insular. Lo que nos da a entender es que tenemos que ver la pérdida de la forma lobulada normal que debería tener la ínsula, como de repente podemos verla acá en el lado izquierdo, además de ver que hay cierta hipodensidad. Otro signo muy parecido es el signo del borramiento de los núcleos lentiformes. Tenemos que ver de lado a lado cómo es que a nivel del núcleo lentiforme hay una hipodensidad que no debería verse, ¿no? Porque el núcleo lentiforme generalmente es un poco más hiperdenso. En un infarto agudo ya vamos a ver los signos clásicos de un infarto. Se van a ver como una hipodensidad focal que va a ocasionar pérdida de la sustancia gris y la sustancia blanca. Además, va a haber borramiento de surcos y fisuras a este nivel y todo el edema va a causar un efecto de masa, visto como un colapso de ventrículos y una desviación de la línea media. Un infarto crónico va a verse en general como áreas de malasia, junto con gliosis. Toda esta malasia va a causar una pérdida de volumen cerebral, que por consecuencia va a causar una retracción ventricular y un aumento de la acentuación de los surcos y fisuras. En resonancia también se puede tratar de identificar en qué tiempo de instalación estamos del infarto. El infarto hiperagudo temprano, menor de 6 horas, se va a caracterizar por tener una restricción a la difusión. Y es lo que podemos ver en estas imágenes de difusión y de mapa ADC. Sin embargo, en un infarto hiperagudo, las imágenes en FLAIR y T2 no van a mostrar una alteración evidente. Un infarto hiperagudo tardío
va a tener restricción a la difusión, pero en las imágenes de T2 y FLAIR ya van a aparecer alteraciones y van a verse como hiperintensidades. Un infarto agudo todavía va a tener restricción a la difusión, va a tener también hiperintensidad en T2 y en FLAIR, pero lo que se agrega es un realce de tipo meningio al uso de gadolinium. Un infarto subagudo, ya vamos a ver que la restricción a la difusión no va a estar presente. Sin embargo, la hiperintensidad en T2 y en FLAIR aún está presente y el realce ya no va a ser meningio, sino que va a ser parenquimal. Un infarto crónico en resonancia se va a ver que ya no va a haber restricción a la difusión y que más bien van a aparecer áreas de encefalomalacia, vistas como áreas con una señal bastante parecida a la del ictio cefalorraquídeo, es decir, hiperintensa en T2 e hipointensa en FLAIR. Este es un cuadro de resumen para recordar que la forma de presentación de los infartos va a variar dependiendo de su etapa de cronicidad y también de la secuencia de resonancia que estemos evaluando. Una vez que hemos evaluado que estamos frente a un infarto y que hemos determinado su tiempo de evolución, tenemos que tratar de determinar el tipo de infarto que estamos viendo. Hay tres tipos. El primero es el infarto territorial, aquel que está explicado por anatomía de un infarto de alguna de las tres arterias principales, la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Si vemos, por ejemplo, un infarto en la región medial de los lóbulos frontales, estaríamos frente a un infarto de la arteria cerebral anterior. En cambio, si la alteración está a nivel de ganglios basales, de lóbulos frontales laterales y de la región temporal, estamos frente a un infarto del territorio de la arteria cerebral media. Y si es que estamos frente a un infarto de la región occipital, sería un infarto territorial de la arteria cerebral posterior. Otro tipo de infartos son los de tipo limítrofes, son aquellos infartos que ya no van a estar en el territorio de una sola arteria, sino que van a estar justamente en el límite de dos territorios. Estos infartos se dan más que todo en situaciones de shock cardiogénico, de hipovolemia muy severa o también cuando hay afectación de vasos grandes. Acá vemos pequeñas áreas hipodensas justamente entre los límites del territorio de la arteria cerebral anterior y la cerebral media. Y buscando la causa se vio que era una extensa trombosis de la carótida interna. Y un tercer tipo importante de infartos son los de tipo lacunar. Estos van a comportarse igual que cualquier infarto, como una hipodensidad en tomografía, van a restringir en difusión y van a verse hiperintensos en las secuencias de T2 y en FLAIR. La diferencia es que van a ser muy pequeños, menos de 15 milímetros, y que van a localizarse en porciones profundas. Significa esto en ganglios basales, en tálamos, en núcleos caudados, en la región de sustancia blanca profunda y en tronco encefálico. Lo siguiente que tenemos que hacer con imágenes es tratar de cuantificar cuánto es el tejido que se ha infartado. Si es que recordamos, la terapia de trombólisis está contraindicada en general en dos situaciones. Una la mencionamos, que es cuando hay hemorragia intracraneal, y la otra es cuando el infarto es muy extenso, tan extenso como cuando ocupa más de un tercio del territorio de la cerebral media. Para esto tenemos que usar una escala, que es la escala Aspects de 2001. Lo que hace es evaluar zonas estratégicas en dos niveles, en ganglios basales y a nivel de centros semiovales. Así tenemos 10 zonas que van desde M1 hasta M6. Tenemos los núcleos caudados, la cápsula interna, los núcleos lentiformes y la región insular. Empezamos con 10 puntos y por cada región que esté afectada vamos restando 1, de tal forma que si tenemos un puntaje final igual o menor de 7, estamos frente a un infarto extenso, por lo tanto, aquel donde está contraindicado usar trombólisis. Lo otro que tenemos que hacer con imágenes es identificar dónde está la obstrucción, es decir, dónde está el trombo, dónde está el émbolo.
Y eso podemos hacerlo tanto por tomografía como por resonancia. Este signo ya lo hemos visto, este signo de la arteria hiperdensa de la arteria cerebral media izquierda, que nos significa que hay un trombo a este nivel. ¿Y cómo lo confirmamos? Con una angiotomografía cerebral, ¿no? El cual nos da a ver que no se está graficando con contraste esta porción de la arteria cerebral media porque está ocupada por un trombo. Con resonancia es bastante similar. Podemos usar las secuencias como TOF en volumetría 3D. Y lo último es identificar si tenemos zona de penumbra. Cuando tenemos un infarto, tenemos dos zonas importantes. El primero es el núcleo del infarto, que es un tejido que ya está muerto, irreversible y no recuperable. Y justamente alrededor de este tejido muerto tenemos una zona de penumbra, que es un tejido que aún puede recuperarse si es que se aplica una terapia trombolítica a tiempo. Y justamente para poder estudiar la zona de penumbra tenemos que recurrir a estudios un poco más especiales, que son conocidos como estudios de perfusión, que se pueden dar tanto por tomografía como por resonancia. En este primer estudio de perfusión vemos una menor señal a nivel de los ganglios basales derechos, pero cuando vemos este otro estudio vemos que el área afectada es mucho más grande. Este mismatch indica que todo el área que no coincide es zona de penumbra, que puede recuperarse si es que se da una terapia trombolítica a tiempo adecuado. Por resonancia tenemos que evaluar tanto la difusión como las secuencias de perfusión. Si tenemos una área que está restringiendo la difusión que coincide con la misma área que está alterada la perfusión, diremos que hay un match perfecto. Y por lo mismo no hay una zona de penumbra que pueda recuperarse con una terapia trombolítica. En cambio, si es que vemos que el área que restringe la difusión es mucho más pequeña que el área que está alterada la perfusión, es porque hay un mismatch. Y justamente el área que no coincide va a ser el área de penumbra, que sí se puede recuperar con la terapia trombolítica. En resumen, hemos visto los 6 puntos que nos propusimos como objetivos. Tenemos que recordar que la tomografía cerebral sin contraste es el estudio de elección. Y a partir de acá tenemos que descartar primero si es que hay hemorragia cerebral. Luego, si es que estamos en realidad frente a una isquemia, ya sea por tomografía o por resonancia, y en cada una de estas tratar de determinar cuál es el tiempo de instalación. En tercer punto es determinar qué tipo de infarto isquémico es el que estamos viendo, ya sea de tipo territorial, de tipo limítrofe o de tipo lacunar. Un cuarto punto es tratar de cuantificar la extensión del tejido isquémico. Un quinto punto, identificar la zona de la obstrucción. Y el último punto, identificar si es que hay zona de penumbra que pueda recuperarse con la terapia trombolítica. Aquí dejo las referencias bibliográficas que usé para la revisión. Gracias por su atención. Buenas noches.